Me lo generé yo porque en cualquier momento podía yo decir, güey, hasta aquí. En cualquier momento podía yo poner un alto o decir, estoy cansado, o decir, ya no puedo más. No supe hacerlo. Entonces, ¿Te ha es pasado? durísimo. Sí, claro. Me pasó el año pasado. O sea, y fue muy duro porque yo ni siquiera me pude hacer consciente de que estaba deprimido. Me sentía muy cansado. Pero ¿cómo se vive? Porque a veces ni eres consciente, como bien dices, o sea, tu vida te levantas a lo mejor con hueva, un poco ¿Sabes qué? nefasteado. Vives en un piloto automático que es muy difícil poder hacerlo consciente porque conforme más tiempo vas dejando pasar, menos consciente eres de lo que estás haciendo. Entonces, pues sí, dejas de disfrutar las cosas que antes disfrutabas. Eh, el autocuidado se vuelve, A ver, se va, pero a la chingada. O sea, dejas de comer a tus horas, pero porque estás enfocado en una cosa. Te sientes súper cansado todo el tiempo. mm, A mí me pasaba que soñaba con el trabajo. bueno, exacto. Em, llega el fin de semana y no te puedes desconectar, sigues preocupado, sigues atendiendo cosas que según tú urgen, pero al final, ¿por qué todo el mundo lo pudo hacer a un lado y tú no? ¿Sabes? Acabas involucrándote de más. Creo que aquí el tema es la salud, son varias esferas. Por eso es tan importante tener un buen equipo y tener un buen apoyo, sobre todo en la parte de liderazgo. Yo siempre he pensado que este tipo de culturas a veces es justamente de liderazgo, o sea, no es tanto de la empresa como tal, sino que se vuelve como una rutina. Todo el mundo tiene que responder los correos a las 3 de la mañana porque el jefe los responde a las 3 de la mañana y todo el mundo se tiene que estar conectado el fin de semana y luego sales de tu trabajo y llegas a la casa y tienes que hacer cosas extras. Y hay cosas que a veces pueden esperar, güey. O sea, realmente es como poner tus límites también y a veces las cosas se tienen que dar, pero a veces ponemos urgencias en donde no hay. Totalmente. O sea, algo que también he aprendido con el tiempo es cuando todo urge, realmente nada urge. No, güey. O sea, y al final, inclusive pensando en esa parte como de negociación entre la empresa y el empleado, tú no les funcionas a ellos si no estás en paz, si no estás en calma. Claro. O sea, tú imagínate, acuérdate que la ansiedad tiene una función en nuestras vidas, que es como mantenernos alerta y como protegernos de estos Ujú. peligros. ¿Qué pasa cuando estás con el estrés todo el tiempo, todo el día? Sientes que te está persiguiendo un pinche dinosaurio, pero realmente es porque tienes que contestar 3 mails, o sea, una babosada. O sea, al final, yo creo que, y es lo que se nos olvida a todos, es que solo es un trabajo y la cultura corporativa te come. Pero ahí es, o sea, volviendo al tema que estábamos tratando de Ajá. dejar una relación, es dejarla o poner límites. Es poner límites. O sea, más bien, creo que en este caso sí es dejarla y poder poner la pausa, pero entender en qué punto dejó de funcionar para ti. Claro. Qué parte de tu proceso ya no está resonando con esa versión tuya. En mi caso fue lo que pasó. Llegó un punto en el que ya colapsé, ya no podía más. Y entonces empiezas a hacer conciencia de todo lo que estabas dejando atrás, todo lo que fuiste desatendiendo por estar tan metido en esta parte, estas ganas de, ¿por qué estás buscando ese reconocimiento? ¿Qué reconocimiento estás buscando? Ah, ¿O güey. qué pasa? Y también como que empiezas a ser consciente de varios miedos. Es que no voy a encontrar trabajo en otro lado, o es que a lo mejor entro a otro lado y no voy a ser tan bueno, o no sé. Em, también pues, obviamente es la flojera de buscar otros lados. O sea, yo sé que estoy hablando desde un privilegio, porque no cualquiera tiene oportunidad, ¿sabes? De poder, pues poder decir que pudo escalar una carrera corporativa. Sé que tuve cierta ventaja para entrar a ciertos lados, pero al final creo que también hay que saber cómo atacarlo. Y yo creo que lo principal es saber voltear hacia adentro, Sí. entender cuáles son tus límites, Güey, es que eso es ponerlos, cabrón, güey. güey. O sea, es que esto decías del reconocimiento, pero a veces ni uno, o sea, tú no te reconoces, güey, ¿no? A mí me ha pasado Ujú. también. O sea, parte de ahí de que dices, "Puta, es que yo, o sea, no me lo estoy creyendo y entonces me tengo que esforzar de más para que los demás vean que sí lo estoy haciendo. Y pues no necesariamente, o sea, y a veces también en el mundo corporativo, la gente que nos escuche que no lo ha pasado, es mucha política, güey, ¿no? O sea, a mí a veces esa parte, yo no, o sea, yo me declaro no tan hábil a veces en esta parte, hay veces que sí, pero es complejo el mundo corporativo porque es estar ahí, estar presente y hacerle como que la barbita al jefe y como que estas conexiones, o sea, porque al final es este network interno
que para ciertas personas se les da muy natural, porque también es cierto que no el más hábil o el mejor trabajador es el que va a escalar, güey, ¿no? Porque no se sabe vender, porque pues no nada más se trata de hacer, sino que también es cómo eso que haces lo puedes transmitir a los demás. Y esa vez comunicación incluso, ¿no? A veces ni siquiera es tanta política, sino es cómo comunicas correctamente. 100%. Mira, ahorita qué bueno que pones ese ejemplo. Obviamente todos tenemos ese compañero o compañera que tal vez uno siente que no es tan bueno. Tú te estás partiendo la madre por sacar la chamba y sacarla perfecto. Y ves este güey, no le echa las mismas ganas que tú, tal vez. Y güey, pues se lo reconocen cabrón o el peor es que se sabe vender muy bien. Para mí también fue una lección a integrar. O sea, güey, hay que saber cacaraquear el huevo. Si no hablas, o sea, Dios no te oye. Sí, Y güey, así 100%. mandarás 2, 3 mails, pues también hay que saber, o sea, anunciarlo y reconocerlo totalmente. Sí, Digo, sí. tampoco exagerar, o sea, pero saber cómo Sí, ese balance venderse. entre que no estés de mamador, güey, pero es que es mucho así, o sea, Pero sí se yo creo que mueve. es importante reconocerte a ti, güey. Es que exacto. Como Parte de esa ahí. retrospectiva de, güey, hace 2 meses jamás me hubiera imaginado que iba a sacar este pedo, no me imaginaba que esto iba a salir así. Aprender a reconocer y a honrar nuestro camino y nuestro aprendizaje. Creo que eso es lo más cabrón. Y no nada más, o sea, pensemos en lo profesional, sino también en lo personal. Desde cómo hablamos en público, ¿no? Al momento de presentar y eso. Yo sé que hay gente que le da terror. O hay gente que se le da muy bien. No hay gente que, pues a lo mejor es muy buena, pero le da mucho nervio. No sé. Hay varios escenarios, pero al final pensemos en eso, ¿no? Sí. Reconocerte cómo vas creciendo y cómo vas avanzando en cada punto. Y yo creo que ahí es donde está la clave para no estar buscando reconocimiento fuera, sino estar seguro y estar consciente de tu camino, de tus metas, tus retos y tus objetivos. O sea, porque al Exacto. final, si tú sabes eso y si tú logras honrar e integrar ese camino y ese proceso, no tienes por qué estar demostrando fuera lo que tú tienes dentro, ¿sabes? Lo que tú eres consciente y lo que tú estás abrazando, porque al final es un camino propio. Sí, todo parte de uno, pero hoy cuando tú lo ves en retrospectiva, ¿no? Este proceso que me cuentas que pasaste depresivo y demás, Ajá. o sea, ¿lo detonó esta presión que tú mismo te estabas generando o verdaderamente la presión del trabajo que estabas realizando, güey? Factores externos, o sea, no se puede negar, pero al final me lo generé yo. Me lo generé yo porque en cualquier momento podía yo decir, güey, hasta aquí. En cualquier momento podía yo poner un alto o decir, estoy cansado, o decir, ya no puedo más. No supe hacerlo. Claramente nunca había vivido algo así, entonces no sabía ni cómo pedir ayuda. Digo, para empezar, soy de esas personas que pedir ayuda les cuesta un chingo de trabajo, más en estos temas, güey. O sea, que sientes de que puta, les va a pedir ayuda a pensar que soy un pendejo. No mames, por dos, güey, soy igual. Que era parte de lo que me reclamaban, ¿no? Cuando alcé la mano y dije que, güey, ya no puedo, me decían como, pero ¿por qué no me dijiste antes? Y yo, brother, uno, no sabía y dos, no, sorry, güey. Para mí es cabrón. Entonces, sí, claramente tenía la presión por fuera, pero se nos olvida que este es un juego del que te puedes parar en cualquier momento. O sea, tú pones esas reglas. ¿Qué estás perdiendo por estarlo dando todo? Y también, ¿qué estás tú trayendo a la mesa y qué les estás dando a ellos? 100%. Como que te están dando ellos a ti. O sea, ahí es donde tienes que empezar a hacer el balance, pero lo más importante es no clavarte, güey, en como la parte de afuera, sino cómo empiezas a ver para adentro. Claro. Y luego cuando no te sientes valorado, o sea, porque también entiendo que esta parte del reconocimiento que me compartes, Fíjate que era complicado, porque como cada 2 semanas, cuando veían que ya me estaba yendo a la verga, ahí sí ya llegaban y no, puta, es que qué trabajo estás haciendo. O sea, era como una estira y afloja también súper tóxico. y luego cómo decides entonces irte, ¿en qué momento crees que es una buena decisión? Mi primer instinto cuando fue todo el colapso y fue todo este pedo, que aparte, a ver, tengo que aclarar, para mí este colapso no fue nada más como de que, güey, no, no pude, fue fallar y fue cagarla, que era lo que más miedo le tenía. O sea, de verdad no sabes el miedo que me daba como no llegar a cumplir expectativas en ese sentido y como que me vieran como algo malo, como no poder controlar esta narrativa dentro de los demás. Ya, Y la cagué, o sea, me fue mal. Como que mi primer instinto fue, vete, vete ahorita, ya sabes. Pero
claramente no estaba en un lugar en el que yo hubiera podido tomar una decisión consciente y sana, porque iba a repetir lo mismo en cualquier lugar en donde me moviera. Tomé como una pausa y empecé, pues, a volver a hacer toda la chamba. Todo lo que había dejado de hacer y lo que tenía desatendido fue regresar a mí. O sea, y vamos a ponerlo desde lo más básico, y era, güey, volver a regular mi sistema nervioso, cabrón. O sea, tú imagínate, traía como los cables pelados. Fue como si me hubieran dado una descarga eléctrica durísima y me hubiera quedado electrocutado. Entonces, fue desde, güey, volver a hacer 3 comidas al día, dormir 8 horas, tomar un chingo de agua. O sea, cosas que uno da por hecho, que son supernormales, pero que yo dejé completamente desatendidas por estar atendiendo las emergencias de Te metiste tú solito en ese pinche bucle de sí. tóxico, ¿no? De alguna manera. O sea, O bueno, sea, me ayudaron, tampoco tan solito. no, Porque pero dime quién conscientemente se va a meter en esa no, mierda. claro, claro. Pero al final, pues tú lo